Bendiciones aquí con usted, Joel Payita Amén Vuelta, y esos aplausos que escuchas son para ti. Gracias por sintonizarnos una vez más en Amén en Voz Alta. Y aquí hoy tengo una enseñanza, ¿verdad? De algo que cuando terminemos, pues va a darnos un poquito de propósito a cada uno de nosotros, las cosas que Dios quiere que nosotros estemos haciendo en el día de hoy o en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a hablar de hijo de Jonás. Esa frase que se escapa en las escrituras cuando Jesús le dice a Simón Pedro, hijo de Jonás. Y entonces sabemos, ¿verdad? Los que son más nuevos, y a los que llevan tiempo, pues ténganme un minutito aquí. Simón, ¿verdad? Era este apóstol que después se conoció como Pedro. Eso debido a que cuando Jesús lo llama, dice Simón, ¿verdad? Pero más adelante en la escritura, Dios le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Simón, sino Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Ese es el famoso Pedro que se le conoce porque negó a Jesucristo, ¿no? 3 veces, ese apóstol que cuando dice la palabra que antes de que cante el gallo, ¿verdad? Me habrás negado 3 veces. Ese apóstol, también conocido por su carácter un poquito airoso, cuando cogió la espada y atacó, ¿verdad? A aquel centurión o aquel soldado. Y le arrancó la oreja, ¿no? Es ese apóstol. Y se le conoce como Pedro, el famoso Pedro. Pero realmente hay algo en su nombre, hay un secreto en su nombre que mientras yo leía la palabra de Dios, y a mí me gusta desglosarla, pero ¿verdad? Desde el principio voy leyendo. Y entonces la escritura se escribieron, ¿verdad? De una forma que no fue de versículos y capítulos, como la entendemos tú y yo en el día de hoy, sino que se escribió en un rollo, como tú y yo escribimos una carta. Entonces hay que leerla desde el principio, así el capítulo, pero desde el principio, para poder entender las cosas que el autor nos está queriendo, ¿verdad?, dejar saber. Entonces, cuando yo hacía eso, descubrí que había algo en el nombre de Simón Pedro que era peculiar. Y es que solamente Jesús le llama Simón Pedro hijo de Jonás. Es una expresión, una frase que Jesús le dice Simón Pedro hijo de Jonás. Y entonces, por la gran mayoría del tiempo, nos hemos enfocado como cristianos en el Simón Pedro, porque fue esa frase poderosa, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y brincamos el hijo de Jonás. Pues yo quiero mostrarte el propósito que Dios quiso hacer o quiso mostrarnos secretamente. Porque recuerda una cosa, las escrituras están para escudriñarse. Dios dice, hablaba en parábolas, ¿verdad? Jesucristo hablaba en parábolas y él decía, el que tenga oídos, que escuche. ¿Me entiendes? Y el que lee, que entienda. Él siempre mostraba la palabra de Dios, pero él pedía un poquito más de nosotros. ¿Y qué es? Que prestemos atención y abramos nuestro entendimiento. Entonces, cuando él dice Simón Pedro, hijo de Jonás, por lo general y poderosamente nos enfocamos en el Pedro. Ahora vamos a enfocarnos en el hijo de Jonás, ¿ok? Esa es mi introducción. Entonces ahora vamos a entrar y te voy a mostrar con la palabra qué dice esto, ¿ok? Entonces yo pongo aquí, vamos acá a la palabra de Dios. Y aquí te dice, mira, esto está en Mateo 16, dice, respondiendo Simón Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el momento preciso donde Simón deja de llamarse Simón y ahora se llama Pedro. Porque Jesús Cristo le dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y Pedro significa piedras, Petros. Ahí lo ves que dice Petros es piedras. Entonces dice, sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Y por ahí
se va el tema a otras cosas, pero yo quiero enfocarme en el hijo de Jonás. Y miren esto, si nos quedamos en ese mismo capítulo y vamos hacia arriba, hacia el principio del capítulo, podemos tener ahora un poquito más contexto para entender lo que Dios quiere darnos a conocer, los misterios y los secretos de la palabra de Dios, ¿no? Poderoso. Entonces miren esto, dice, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿A quién? A Jesús. Mas él, Jesús, dijo, respondiendo, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles y el cielo nublado. Dice, hipócrita, dice Jesús, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Ves eso? Eso es algo poderoso, pero me saca el tema, pero eso es algo poderoso. Más las señales de los tiempos no podéis. Eso se dice, la generación mala y adúltera demanda señal, ¿verdad? Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Pues cuando vemos eso, dice, si no se les va a dar otra señal que la señal del profeta Jonás. Yo me detengo ahí y me pregunto, bueno, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Y empiezo a pensar, bueno, ¿quién es Jonás? Y a los que son nuevos les explico por encima. Jonás era aquel profeta, que yo sé que tú lo has escuchado, hay hasta canciones de él, aquel profeta que Dios mandó, ¿verdad? A Nínive a predicar una palabra. Y él se negaba, no quería ir a Nínive. ¿Y qué sucede? Se va en un bote y en este barco empieza una tempestad y la gente estaba buscando de dónde venía la persona que le estaba trayendo esta mala suerte y entendieron que era Jonás. Entonces lo tiraron al mar, lo lanzaron. Y allá vino un gran pez, ¿verdad? Dice la Biblia, un gran pez, un monstruo marino. Y y se come a Jonás. Y lo tuvo en la barriga del pez, que mucha gente le llama una ballena, dentro del pez 3 días. Y entonces después vino y escupió al pez, escupió a Jonás en la orilla de Nínive para que predicara. Y entonces esa es la historia más o menos de Jonás, ¿no? Entonces Jonás predicó la palabra que Dios tenía en aquel lugar de Nínive. Entonces muchas personas, no todas, muchas personas se arrepintieron y creyeron al mensaje de Jonás. Pero Jonás se había negado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que Jesús acá le dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Ves? Ellos demandaban una señal y Dios le dijo, no les voy a dar otra señal que no sea esa. Esto me detiene un poco también porque ya lo he leído antes. ¿En dónde? En el mismo libro de Mateo. Pero en vez de Mateo 16, antes. Y yo lo tengo aquí ya preparado. Miren esto. En Mateo 12. Mateo 12, o sea, antes también dice, la generación perversa demanda señal. En este caso dice que fueron algunos de los escribas y fariseos. Algunos de los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús. Y en la otra dice que vinieron los fariseos y los saduceos. Entonces no es que se repite la historia, sino que son dos grupos de personas diferentes que estaban haciendo la misma pregunta para querer tentar a Jesús, ¿no? Entonces mira acá, lo poderoso de acá, yo lo tengo marcado. Dice, porque como estuvo Jonás, ¿verdad? En el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En esta parte ya Jesús les estaba revelando de antemano porque les dijo lo mismo. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y entonces dice, esta es la señal, mírala aquí, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿verdad? Jesús, iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús carga toda la maldición, ¿verdad? Del pueblo, de la gente, de tuya, mía, nuestros pecados. Y literalmente Dios no lo puede ver porque está en pecado. Por eso es que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió
abandonado porque Dios Padre, miró hacia el lado, ¿verdad? Porque no lo podía mirar. Entonces Jesús va al infierno. Y en el infierno estuvo 3 días y 3 noches. Por eso es que cuando resucita, dice que le arrebata las llaves del infierno, ¿no? Y dice más adelante, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra eso. Entonces, pero yo quería mostrarte que esa es la señal. Que no es que en el libro 16, acá, Mateo 16, no lo dice. Pero cuando hemos leído la Biblia, ¿verdad? Pues entonces uno más o menos ya va atando cosas. Entonces es normal que quizás si eres nuevo leyendo la palabra de Dios, eh, al principio no la entiendas, no te rindas, porque eso es parte de... Es como todo libro, como cuando ahora yo te cuento la película de Titanic. Te la cuento completa porque ya la vi, ¿no? Entonces, lo mismo, tú no vas a entender al principio de qué se trata. Vamos a empezar a leer y con el tiempo vas a entender. Entonces, esto que está pasando en Mateo 16 ya se contestó, ¿verdad? En Mateo 12, que la señal era el profeta Jonás. Ya quería poner eso como base. Entonces, ¿por qué Jesús le llama a Simón, ¿verdad? Hijo de Jonás? Y tú buscas en el internet y haces tu investigación y te va a decir que el papá de Pedro, ¿verdad? De Simón Pedro, era Jonás. Y bueno, puede ser, puede ser. No hay una evidencia más allá de la Biblia que pruebe que su papá era Jonás, pero como ahí dice que su papá hijo de Jonás, pues se entiende que entonces su papá era Jonás. Pero hay un secreto ahí. Y eso es lo que yo te quiero mostrar. Yo no te quiero hablar del papá de Pedro, yo te quiero hablar de quién es el hijo de Jonás. ¿Quién es hijo de Jonás? Tal vez hijo de Jonás eres tú y tal vez soy yo. O tal vez somos nosotros, o tal vez no somos nosotros, pero vamos a ver. Miren esto. Entonces, Mateo 16, ¿verdad? Estaba hablando de eso. Y entonces si miramos, dice que sigue, ¿verdad? En Mateo 16 sigue la historia. Entonces dice que llegando sus discípulos al otro lado, aquí fueron los fariseos y los saduceos. Acá fueron los discípulos que están con Jesús. Y cuando están con Jesús, mira, Dios les empieza a hablar a recordarles, ¿verdad? De los panes y que Dios multiplicó, que Jesús multiplicó panes y, entre los 5,000 y los 4,000, multiplicó los peces. Y Jesús le está como recordando a ellos eso, porque ellos no trajeron pan. Dice que llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto es importante, mírenlo aquí. Guardaos de esa levadura. Cuidado con eso. Cuidado con los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran un grupo de personas. Fariseos eran unos religiosos, ¿verdad? Que tenían la ley y estas cosas. Y son grupos de personas, pero vamos a traducirlo como ideologías, pensamientos, cosas que la gente hoy en día estamos llenos de ideologías, ¿no? Entrar a las redes sociales y eso es lo más que hay. Pues cuidado con esa levadura, cuidado con eso. Pero entonces acá Jesús le empieza a recordar a ellos las cosas que él hizo, ¿verdad? Cuando multiplicó los panes y los peces. Y aquí dice, entonces entendieron, mira, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. ¿Ves? Estábamos hablando de esa doctrina, esas cosas que te apartan de verdaderamente Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí viene lo más poderoso. Entonces dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea. Mira que esto está todo corrido, ¿no? Jesús ahora está en la región de Cesarea de Filipo, y le preguntó a sus discípulos. Jesús se había quedado con una duda. Jesús se había quedado con la duda de que, bueno, yo les dije a los fariseos y saduceos y escribas que yo no les iba a dar señal, solamente una señal, la del profeta Jonás. Aquellos ni entendieron. Pero yo quiero ver ahora si mis discípulos, ¿verdad? Saben de lo que estamos hablando. Y mira esto, Jesús dice esto. Jesús dice que preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto del Hijo del Hombre se refiere a una figura, ¿no? Hijo de hombre, que aparece en el libro de Daniel 7.
que hace milagros y hace muchas cosas. Entonces los judíos y la gente de esa época que conocían la Torá, ¿verdad? La palabra de Dios, ellos estaban esperando ese hijo de hombre. Ellos sabían que el hijo del hombre era el único que podía hacer ciertos milagros. Ellos no entendían quién era. Por eso cuando Jesús habla el hijo del hombre, mucha gente a veces no sabe de dónde viene esa expresión. Es que eso viene de Daniel 7, el libro Daniel 7, unas profecías. Entonces, pero eso es otro tema. Pero lo que te quiero explicar es para que entiendas por qué les hace la pregunta. Era para ver si ellos sabían quién era este hijo de hombre, este hombre que iba a venir y iba a hacer milagros, iba a hacer muchas cosas, ¿no? Porque la Biblia en Daniel 7 dice que el hijo del hombre se iba a sentar en el trono. Entonces ellos pensaban que este hombre era Dios, ¿no? Entonces vamos a ver si ellos lo sabían. Y Jesús dice, ¿quién dicen los hombres, verdad, que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías. Le están mencionando a Dios profetas, ¿no? Entonces él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y miren esto, respondiendo Simón, el autor que escribe el libro, ya le añade el Pedro, pero no es que Jesús todavía no le había cambiado el nombre. En este momento él es Simón. Pero el que escribe el libro, ¿no? Ya hace mención de que es Simón y no cualquier Simón, sino Simón Pedro, ¿no? Entonces dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, que de todos los discípulos salió este Simón Pedro y dijo, no, yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, le estaba diciendo, yo sé que tú eres el Hijo del Hombre. Porque en Daniel 7, pues dice que está el anciano de día, el Padre en el trono, y se iba a sentar al lado de él el Hijo del Hombre, que era su hijo. Eso ya está en Daniel 7, lo pueden leer. Su hijo. Entonces ellos sabían que el Hijo del Hombre era este hijo, ¿no? Que venía, que era el hijo del anciano de días, que es el Dios Padre. Entonces Jesús le dice, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está diciendo, wow, ¿me entiendes? Esta revelación es poderosa. Le digo, wow, tú eres el Cristo. O sea, tú eres el ungido, el que tenías que llegar. Tú eres el Hijo de Dios. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí yo me detengo. Esta porción bíblica yo la he leído 1000 veces. Y yo sé que tú la has escuchado por ahí 1000 veces. Se usa mucho en diferentes iglesias, no religiones. Pero miren el secreto sigiloso de Cristo, ¿verdad? Miren qué poderoso. Él le dice, Simón, hijo de Jonás. Pues si tú buscas qué significa Jonás, Jonás significa paloma. Paloma. Y tú y yo sabemos que en la Biblia, ¿quién fue que vino en forma de paloma, verdad? Y dijo, cuando estaba siendo Jesús bautizado, y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en forma de paloma. ¿Ese fue quién? El Espíritu Santo. Pero yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, porque no. Él se representó como una paloma en un momento específico. Y hijo de Jonás, Jonás significa paloma. Entonces, cuando yo leo esto, ahora yo lo entiendo más, porque mira lo que dice. Porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo reveló humano, ni animal, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién se lo reveló? La paloma, el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Hijo de Jonás, el Espíritu Santo le da el conocimiento para que él entienda, la revelación, ¿verdad? Para que él entendiera que el hombre con el que él estaba hablando y siguiendo no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios, verdaderamente Jesucristo, el Cristo. Esto no se queda ahí. Ahora miren esto. Entonces Jesús le dijo, miren esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay un poquito de controversia porque pensamos que la roca era Pedro.
Pero la Biblia también dice que así que la roca era Cristo, porque la roca era cuando el pueblo de Dios estaba ¿verdad? En el desierto, para los tiempos de Moisés, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, golpea la roca para que le diera agua al pueblo porque tenían sed. Entonces Moisés golpeó la roca, el pueblo bebe agua. Una segunda ocasión el pueblo se queja de nuevo y Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Y cuando golpeó la roca, Dios se molesta con Moisés al punto que Moisés no entra a la tierra prometida. Imagínense en eso. Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. Lo iba a llevar a la tierra prometida, pero por Moisés el airoso, y no tanto por la ira, sino por lo que representaba la roca. Pablo dice que esa roca era Cristo. Y como Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, o sea, murió en la cruz una sola vez, Jesucristo no puede ser golpeado dos veces. Pues entonces esa roca es Cristo. Y Pedro significa piedras. Pedro dice, y sobre esta, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era que la roca era Pedro, sino la roca era lo que acababa de ser revelado. ¿Qué acababa de ser revelado? Acaba de ser revelado, pues esto, mira, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señal que los mismos, la señal que aquellos le pedían que no entendían. Y no tan solo eso. Miren, para no irme de la línea con esto de que no era, para ponerlo de evidencia, que no era Pedro la roca, sino la revelación, ¿no? Si seguimos aquí mismo, en el mismo capítulo, miren esto, en el mismo capítulo más abajo, después que Jesús le dice Pedro, ¿verdad? Le dice, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atar y todo esto poderoso, ¿no? Pero miren esto, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Miren esta palabra, desde entonces, o sea, desde ese momento. Comenzó Jesús a hablarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y mira lo que dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora me detuve de nuevo, al tercer día. O sea, volvemos a escuchar el tercer día. ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Te acuerdas? Los 3 días y las 3 noches. Pues ahora dice que Jesús desde esa revelación, después que Pedro dijo eso y tuvo la revelación dada por quién, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hijo de Jonás. Ahora dice que desde ese momento empezó Jesús. O sea, habían pasado días, semanas, meses, tal vez meses, yo creo que meses, desde que Jesús los llamó y todavía ellos no tenían la revelación. Todavía Jesús no les había dicho que iba a morir y resucitar. Pero desde ese momento, desde que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sus discípulos lo entendieron, creemos nosotros, desde ese momento Jesús comienza a hablarle de los 3 días. Entonces la señal ya a ellos se les fue que revelada. ¿Me entiendes? La señal del principio, que no se sabía cuál era, ya aquí vamos entendiendo que la señal era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque aquellos no la entendían, pero ahora sus discípulos, ¿qué? La entendieron. Y al entenderla, dice, y desde ese momento comenzó Jesús a hablarle de los 3 días, de que iba a morir, iba a ¿qué? A resucitar. Pero miren lo triste de esta historia, que en ese mismo capítulo, ¿qué capítulo más poderoso? Ese mismo capítulo dice que entonces Pedro, ¿verdad? Tomándolo aparte a Jesús, ¿verdad? Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, Jesús, ¿no? Volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tú me estás diciendo a mí que este Pedro, este Simón,
que Jesús le acaba de cambiar el nombre a Pedro porque el Espíritu Santo le reveló que ese que está al frente de él era el Hijo de Dios, que se iba a sentar en el trono, iba a morir y resucitar en 3 días. Y por haber hecho eso, Jesús le cambia el nombre y dice, tú eres Pedro. Minutos más tarde, ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Realmente no es que Pedro era Satanás, una vez más, sino era a lo que Pedro estaba diciendo. ¿Y qué era lo que Pedro estaba diciendo? Señor, que no te acontezca esto. Mira, ten compasión de ti. De ninguna manera tú mueras y resucites. ¿Qué es eso? No, Señor, no haga eso. O sea, otra que revelación. Pero esta revelación era ¿cuál? La que el mismo Jesús le había dicho al principio, que te dije yo a ti, cuando aquí le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Doctrinas. Cuidado con las doctrinas que te sacan de lo que es. Mira, porque puedes tener la revelación hoy de que Cristo es el Hijo de Dios y mañana te estás volviendo loco en otra cosa. Entonces, cuidado con la doctrina. Jesús mismo le está diciendo, no, apártate de mí, Satanás. Pero no era Pedro, sino a la doctrina, a lo que estaba diciendo, a lo que iba en contra de lo que se le acababa de ser revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿era Pedro realmente la roca? No. ¿Qué era la roca? La revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Dios le dice, apártate de mí, Satanás. No era Pedro. Era la revelación que ahora Pedro, farisea del mundo o de cualquier otra cosa, que con compasión, ¿verdad? Cuando a veces nos justificamos, Señor, pero yo te amo, no hagas eso. Estamos yendo en contra de un propósito verdadero. Entonces, por haber hecho eso, entonces ahora Dios, Jesucristo, le dice, apártate de mí, Satanás, pero a la revelación, no a Pedro. Aún así, ¿cómo se tuvo que haber sentido Pedro? Malísimo. En un momento era el superhéroe, donde se le entregó todo, supuestamente a él, pero no es a él, sino a lo que él iba a representar, que era ¿qué? Piedras, porque si Jesús es la roca y nosotros venimos a ser uno con Jesús, nosotros venimos a ser piedras, tú y yo. Entonces, Pedro fue esa revelación, Pedro fue esa primera piedra, pero Pedro representaba las piedras, no es que era Pedro el poderoso, no sé si me entiende, pero espero que sí. Lo que te quiero entender es que Dios, Jesús en ese momento estaba atacando, era la revelación que ahora Pedro estaba diciendo, que no hiciera bueno, si tú entendiste, con otras palabras, Pedro, si tú entendiste que yo soy el Hijo del Hombre, ¿cómo me estás diciendo ahora que no cumpla mi propósito? ¿Me entiendes? Pedro se tuvo que haber sentido mal. Pero aquí vuelve lo poderoso del hijo de Jonás. Y esta es la tercera parte, y creo que última, de esta enseñanza. Para cerrar, miren esto de hijo de Jonás. Hijo de Jonás, solamente Jesús se lo dice a Pedro, ¿verdad? En toda la Biblia. Solo Jesús lo llama hijo de Jonás. En tres momentos. En Juan creo que 1:40 y pico, cuando lo llama Simón, ¿verdad? Que lo llama como discípulo, le dice Simón, hijo de Jonás. Fue lo primero que Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, y lo llamó a que lo siguiera. Y le dijo que le iba a hacer ¿qué? Pescador de hombres, ¿no? Entonces, en la segunda ocasión en la Biblia que se le llama, o que Jesús, que es el único, que llama a Simón Pedro, hijo de Jonás, es en esta versión que yo te estoy hablando ahora, no en esta versión, sino en este capítulo, en el capítulo 16, cuando le dice aquí, hijo de Jonás. ¿Ves? Ahora hay una tercera ocasión. Y esa tercera ocasión te la puse acá, está en el libro de Juan, capítulo 21. Y fue después que Simón, ahora llamado Pedro, pecó, o no vamos a llamarle pecó, sino que negó a Jesús 3 veces. Después que lo negó, cuando ya él se debe haber sentido, imagínate, pero es que imagínatelo, negó a Jesús, ¿ves? Negó a Jesús. ¿En qué se parece esto a Jonás? Bueno, que Jonás, Dios también le había dicho a Jonás que llevara una palabra, y que hizo Jonás, se negó.
y por eso fue tirado al mar y por eso se lo comieron los peces. Pues este hombre, Simón Pedro, también hizo lo mismo. Entendió que él era el Cristo, después le dijo que no lo hiciera, negó a Jesús 3 veces y él estaba ¿qué? Herido, en su corazón dolido, porque realmente él tenía amor por el Señor. Pero las circunstancias, lo que estaba pasando, las presiones de grupo y las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor, lo llevaron a él negar a Jesucristo. Pero miren esto, es la tercera vez que solamente Jesús le dice hijo de Jonás. Cuando le dice aquí, miren esto, después que Jesús, ¿verdad? Después que Pedro había negado a Jesús, dice que se fue con empecemos desde arriba para que la gente vea. Dice que Jesús se le aparece a sus 7 discípulos, a 7 de sus discípulos. Entonces dice que estaban, estaban pescando. Fueron y entraron en una barca, estoy aquí, ¿verdad? Y entonces dice que no pescaron nada. Y después dice que amaneciendo se presentó Jesús a la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no lo podían reconocer, porque era un Jesús resucitado, no era el mismo Jesús físico, ¿verdad? Que ellos conocían, sino un Jesús con un cuerpo glorificado. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Miren esto, miren cómo esto se conecta con Mateo 16. Miren lo que Jesús le dice, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Qué yo les dije que pasó en Mateo 16? Vamos acá para que lo veamos. Arriba, antes de la confesión de Pedro, ¿qué Jesús le está diciendo? Ellos no trajeron pan. Y como ellos no trajeron pan, Jesús, porque se les había olvidado, Jesús les dice, cuidado de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Y empezó Jesús a recordarles, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, estamos en lo mismo. Dios le empieza a recordar. Mira cómo Jesús vuelve a recordar, porque hay un propósito de Jesús en cada cosa que hacía. A mí esto me emociona. A mí esto me emociona porque son las concordancias, las cosas que hacen que esta palabra sea viva y eficaz, que no hay humano que pueda hacer una palabra como esta, un libro como este, y que tenga tanto poder. Entonces, mira lo que le dice. Aquí volvemos al 21, ¿verdad? Dice, fueron a pescar, y Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Me entiendes? Como que hay comida aquí, lo mismo, el pan, ¿verdad? El pan. ¿Tienes algo de comer? Y le dice, no. Él les dijo, echad la red a la derecha del barca y hallaréis. Con otras palabras, lo mismo de Mateo 16. Mira, ¿se acuerdan? ¿Cómo que no tienen hambre, no tienen comida? ¿Se acuerdan cuando yo multipliqué los panes y los peces? Yo puedo hacer lo mismo, ¿me entienden? No se preocupen, no se preocupéis. Pero en otras palabras, aquí le está diciendo lo mismo. Ahora le está diciendo, tira la red, ¿verdad? Y hallaréis. Aquí está bregando también con la mentalidad de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro al principio, cuando le dijo, y tú sígueme, ¿verdad? Cuando lo llamó por primera vez Simón, hijo de Jonás, sígueme, le dijo que él iba a ser un pescador de hombres. ¿Ves? Entonces, porque eso es lo que se dedicaba Pedro, ¿no? Simón Pedro, a pescar. Entonces, sigamos aquí en la palabra. Entonces la echaron. Espérense un momentito que esto me está diciendo algo aquí. Ahora, ok. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. O sea, se había quitado la ropa. Me da un poquito de agua aquí. Y los otros tipos vinieron, pero miren esto, aquí voy. Esto es lo que quiero, ¿verdad? Mira, para resumir aquí, subió Simón Pedro, sacó la red a la tierra llena de grandes peces, muchos peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién tú eres, ¿verdad? Mira lo mismo, quién tú eres. Miren esto, es que esto es poderoso. Mateo 16. Y después que les habló del pan y del pez, ¿qué les dijo acá? Mateo 16. Después que le habló de los panes, le dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ahí Jesús quiso ser directo y les preguntó, pero en esta Jesús no les dijo, porque ahora ya él era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Glorificado, ¿no? Y les deja ver si ellos le preguntan, pero ellos no se atreven a preguntarle. Dice, ¿tú quién eres? No se atreven. Dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos lo sabían,
pero no se atrevían, ¿no? Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Es que Jesús vuelve a hacer, ¿verdad? Lo que te estoy hablando. Y así mismo el pescado. Entonces, miren esto. Seguimos y aquí viene la tercera parte cuando le vuelve a decir Simón, hijo de Jonás. Le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esto es poderoso. ¿Saben por qué? Porque Pedro viene de haber negado a Jesús. Pedro viene de un momento, ¿verdad? Como expliqué ahorita, glorioso, porque tuvo la revelación por el Espíritu y después a que le digan Satanás, ¿no? Pero él se ve y después negó a Jesucristo, se sentía mal y ahora él está pescando. Él sabe en su corazón que es Jesús, pero no se atreve. Imagínate que le digan otra vez, hijo, y le digan otra vez, apártate de mí, Satanás. Si él le hubiese dicho, pero ¿eres tú, Jesús? Es decir, como que sí soy yo. ¿Todavía no ves que soy yo? O sea, en este momento es como que, espérate, ya metí la pata una vez, no la voy a cometer de nuevo. Y no se atreven a preguntarle. Pero Jesús es tan amoroso que aquí está el hijo de Jonás. Por eso es que yo he llegado a la conclusión que realmente no importa si hijo de Jonás se refería a que el papá de Simón era Jonás. Yo creo que eso no tiene sentido, aunque pudiera ser cierto, para que allá los eruditos en la palabra no me tumben. Pero la realidad es que el hijo de Jonás tenía un propósito más allá de simplemente decirte, mira, el papá tuyo se llama Jonás. ¿Me entiendes? No, era que la única persona que le decía a Simón Pedro, hijo de Jonás, era Jesús, nadie más. O sea, es un sobrenombre que tú le tienes a un hijo tuyo, a una hija tuya, que nadie más la llama así. ¿Me entiendes? Mi esposa le tiene sobrenombre a las niñas, no un sobrenombre malo, sino que ella cuando la llama de una forma que solo mi esposa la llama así. Entonces nadie más. Ellas pueden estar en la China y si ella escucha que alguien la llama de esa forma, ya saben que es quién, su mamá. Pues nadie en la Biblia. Mira que aquí mismo el escritor dice, Jesús dijo a Simón Pedro, ve que no se atreve a decir Simón Pedro hijo de Jonás, no se atreve, sino que ahora dice lo que Jesús dijo, Simón hijo de Jonás. Solo Jesús le decía hijo de Jonás. Ese era un misterio que Jesús tenía con Pedro que ni Pedro mismo entendía. Primero, Jesús se lo estaba como predestinando. ¿Por qué predestinando? Jesús estaba no predestinando, quizás no es la palabra, sino declarando, dándole propósito a Simón desde el día 1 que lo conoció, que le dijo Simón, hijo de Jonás, sígueme. Desde ese día le dijo hijo de Jonás. Segunda ocasión, cuando tuvo la revelación de Jonás, de que la demanda de una señal, esa señal era ¿qué? Jonás. ¿Y quién era esa señal? Que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo que tenía que morir y ¿qué? Y resucitar, ¿no? Y ahí viene la gran poderosa revelación que Dios nos da para la iglesia, que no hay nadie que pueda contra esa revelación de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, fue la segunda vez que le dio hijo de Jonás. Y ahora cuando más dolido se siente Pedro, abandonado tal vez, tú sabes cuando tú alguna vez en tu vida traicionaste a alguien sin querer, dijiste algo de un amigo que no tenías que decir y tú te quedas como que diadre que metía de pata, ese sentimiento de culpa que tú sabes que hiciste mal, diadre lo traicioné, dije algo que no tenía que decirle a mi amigo, eso duele, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces como que imagínate la culpa que sentía Pedro en ese momento, pero Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Y se lo dice 3 veces, le dice, ¿me amas? Después le dice, Señor, sí, tú sabes que yo te amo. Aunque en la versión original del griego Jesús le dice, es un amor ágapas, de ágape, un amor, es como que me amas, pero es un amor divino. Y él le dice, y la respuesta de Pedro es, sí, Señor, yo te quiero, que te quiero es de filos, de un amor más humano. Es como que en español yo te diga yo te quiero y tú me digas me amas y yo te quiero, Señor. Pero es que ese amor que Dios estaba pidiendo en ese momento, Jesús, era un amor divino, ¿no? Pero se lo dice, mira, 3 veces le dice, ¿me amas? Después le dice otra vez,
le dice, apacienta mi oveja. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vuelve otra vez. Acá, la tercera vez, aquí dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me entiende que hay propósito en el hijo de Jonás? ¿Tú crees que Jesús decía esto simplemente porque él era el papá de Pedro, era Jonás? No, es que hay propósito en eso. Porque a ti y a mí no se nos puede olvidar que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra revelación. Eso es lo que nos impulsa a todo cristiano en cualquier circunstancia de la vida, en la enfermedad, en la muerte, en los problemas, en las deudas, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en la depresión, aún en la alegría. No se nos puede olvidar que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Que te conozcan a ti como al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es nuestra revelación, que no nos las da ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú y yo, no es que somos hijos de Jonás, pero de ahí es que salimos. ¿Por qué? Porque la revelación de hijo de Jonás es que Él es el Cristo. La señal que solamente le fue dada al mundo y el mundo no la entiende. Por eso le decía, cuídate de la levadura de los fariseos. Porque esa levadura, esas ideologías del mundo pueden infectar, pueden influir en tu vida, que te apartes de la verdadera identidad que Dios te dio cuando te dijo que tú eres un hijo de Jonás. O sea, que tú eres igual que yo. Somos los que reconocemos, ¿verdad? Porque ahora somos piedras, porque ahora somos la iglesia de Cristo, porque nosotros ahora reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque todavía los judíos no lo entienden ni les fue revelado. Se les dio la señal, mas no la entienden. El mundo tiene la señal y tampoco la entienden. Pero tú y yo tenemos la señal y así como Pedro, tenemos, porque representamos a Pedro ahora mismo, en este caso, somos un Pedro, somos una piedra, porque ahora en nosotros dice que nada puede prevalecer ni las puertas del infierno. Nada puede contra nosotros porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo es el Hijo de Dios, el que se sienta en el trono. Eso es lo que es hijo de Jonás. Nos enfocamos en el Pedro, nos enfocamos en las fallas de Pedro, pero que no se nos olvide la señal que tenemos marcada en nuestra frente, esa diadema que va a ser puesta en esos tiempos cuando tengamos esas vestiduras sacerdotales que dice consagrado a Dios. Esa es nuestra señal. Mientras otros buscarán señal de bestias, mientras otros van a ser marcados con otras cosas, nosotros vamos a ser marcados o somos ya marcados con la señal de Dios, de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, mi Dios y mi Señor, mi poderoso Rey. Así que yo termino con esto. No sé si lo expliqué todo aquí. Yo tenía mi Biblia, aunque les quería mostrar las cosas aquí en la pantalla, pero esto es una palabra que yo considero que es poderosa para mi vida. Cuídate de la levadura, cuídate de las doctrinas, cuídate de lo que ves, cuídate de lo que escuchas en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook y donde sea. Cuidado, que no te vaya a pasar como Pedro, que después de tener la revelación gloriosa de que él era el Cristo, no la entendía todavía en su corazón y le estaba diciendo ahora a Dios que no lo hiciera. Y le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Entonces, no seamos aquellos que pongamos tropiezos, es lo que quiero decir. No es que somos Satanás, pero si ponemos una levadura que no es la correcta, ¿verdad? Del pan de Dios, entonces somos tropiezos para aquellos que cogen esta palabra y se desvían. Que esta palabra que yo te acabo de dar no te lleve otra cosa que no sea que tú sepas en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Nada más. Solo eso. Y que no se te olvide para que no seas tropiezo. Bueno, soy Joel de Ballista de Amén en Voz Alta, pero cierro con una oración pequeña. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo envío ahora esta palabra, que me tome estos minutos para aquí en mi casa, Señor, poder mostrarle
a aquellos que me escuchan esta palabra que tú pusiste en mi corazón. Yo te doy la gloria y la honra a ti, mi Dios, porque tú eres quien da, tú eres quien revela, tú eres quien nos da a conocer, Señor, cada día más cuando escudriñamos tu palabra. Pero te pido, mi Dios, que así mismo esta palabra pueda ser revelada ahora a los corazones de todo aquel que se tomó el tiempo de escuchar estos 40 y pico de minutos, donde esta palabra de Dios puede causar en sus vidas poder para alcanzar cosas grandes y poderosas, sueños y metas, y que su matrimonio, y que su familia, y que sus hijos, y que sus trabajos, y que todo lo que ellos representan sea restaurado. Porque conocer en nuestro corazón que Cristo es el Señor nos da vida eterna. Y la vida eterna es aquí en la tierra. Empezamos a vivirla y yo te pido, Dios, que le abras los ojos del entendimiento y que le quite esos pensamientos negativos a cada persona y les dejes ver que más poderoso eres tú, Señor, que estás con nosotros, que el que está en el mundo. Así que bendiciones, Joel Bautista, de amén en voz altas y Dios los bendice. Bye, bye. Unos aplausos, espérate, no me voy sin aplausos. Ahí es, ahí es. Bye, bye.